Bienvenidos a la sección Tu abogado responde. En un video anterior hablé de 5 virtudes que te ayudarán a descubrir tu vocación para ser estudiante de Derecho y un abogado exitoso. En esta oportunidad voy a referirme a 5 atributos necesarios para ser un abogado de éxito. El número 1, especializarse. Y especializarse en más de una materia del derecho. Por ejemplo, si eres abogado penalista, debes de ser primero un excelente y de preferencia un especialista en derecho civil. ¿Y por qué hablo de derecho civil? En primer orden, porque el derecho civil es el derecho común, es la base de la cual han nacido las otras ramas del derecho, como derecho de familia, como derecho laboral, como derecho administrativo, derecho mercantil y el propio derecho penal. El derecho procesal civil es también el derecho común en cuanto a la parte procesal se refiere de cualquier otra materia del derecho. Claro está de que en el tiempo, en la evolución del derecho, han surgido nuevas materias especializadas, por ejemplo, familia, por ejemplo, derecho laboral, por ejemplo, derecho mercantil, derecho bancario. Sin embargo, los cuerpos normativos procesales que no establecen completamente un procedimiento se auxilian del derecho procesal común, que en este caso es el derecho procesal civil. Asimismo, encontramos en el derecho civil la base de todas estas otras ramas del derecho que le he mencionado. Porque, por ejemplo, en el derecho civil se estudia en primer orden la persona, desde su nacimiento hasta su muerte y los efectos legales tanto del nacimiento e incluso más allá. En la mayoría de países de Hispanoamérica se regula los derechos que tiene el nascituro, o sea, la persona que solamente está concebida. También en el derecho civil se regula todo lo relacionado a la sucesión, o sea, que trasciende la regulación del derecho civil desde la concepción de la persona hasta posterior a la muerte de la misma, de tal suerte que es necesario para todas las materias del derecho el conocimiento como base y principalmente especializado del derecho civil. Hablo de la especialización en por lo menos 2 materias. ¿Por qué hablo de la especialización en 2 materias? Porque si yo voy a ser un abogado especialista en derecho administrativo, tengo que ser por lo menos un especialista en el ámbito jurisdiccional y básicamente en el derecho civil. ¿Por qué? Porque como ya dije, es la base de la cual, o es la rama del derecho que es la base de las demás materias del derecho. Es por eso que hago énfasis en el derecho civil. En el derecho civil se regula, como ya dije, todo lo relacionado a las personas, se regula todo lo relacionado a los bienes, todo lo relacionado a las obligaciones, a los contratos y a las sucesiones. Todas esas materias del derecho civil inciden en todas las demás materias del derecho. En lo penal se regulan actos de personas relacionadas a los derechos mismos de la vida o de la integridad de la persona, como también se refiere o se regula lo relacionado a los bienes cuando se habla de delitos patrimoniales. De igual manera, podemos hablar de delitos que están relacionados a afectar el patrimonio y en los que por medio se encuentra el incumplimiento de algunos contratos o se utiliza para la comisión de un delito una forma o un tipo que pueda, por falta de conocimiento del derecho civil, considerarse que es un contrato, quizás cuando no lo sea, o viceversa, creer de que estamos frente a un delito cuando estamos frente a una situación de naturaleza civil. Esto por conocer o por no conocer los tipos de contrato y los tipos de obligaciones, por ejemplo, o por conocer o desconocer
las facultades que tiene la persona en cuanto a la capacidad, en cuanto a quién es, por ejemplo, el que ha otorgado el consentimiento, si está facultado o no está facultado, para considerarlo en la materia penal como si es víctima o no es víctima de determinado delito. Igualmente, si estamos hablando de que eres un abogado especialista en derecho administrativo, tienes que conocer las bases fundamentales y especialmente a nivel de especialización, el derecho civil, porque, como antes dije, es la base de las otras ramas del derecho y los procedimientos del derecho administrativo se suplen en la mayoría de casos por disposiciones del derecho procesal civil. Y al hablar de personas, al hablar de contratos, al hablar de obligaciones, al hablar de representación, también se hace uso del derecho civil en estas otras materias del derecho, aun cuando no sea de carácter jurisdiccional. Por eso que la especialización, entonces, es un atributo que hace a que el abogado sea un abogado exitoso. Por lo menos especializarse en 2 materias. El segundo atributo para ser un excelente abogado en el siglo XXI es aprender oralidad, oratoria jurídica. Y es porque conocemos que en Hispanoamérica se ha dejado el modelo del derecho escrito y se ha adoptado la oralidad. Siendo que se ha adoptado la oralidad, es necesario que el abogado estudie, tenga conocimientos amplios sobre oratoria forense, oratoria jurídica. Y esto porque es necesario dominar técnicas de expresión oral y técnicas de lenguaje no corporal a efecto de poder hacer llegar al juez o al interlocutor nuestro mensaje de la manera más precisa, más coherente. Y estas técnicas solamente se pueden adquirir cuando estudiamos oratoria forense o oratoria jurídica. Otro atributo necesario para el abogado del siglo XXI es que aprenda argumentación jurídica. La argumentación jurídica va de la mano con la oratoria forense. Es por eso que la establezco en este orden. Es necesario para el abogado en el proceso oral expresarse adecuadamente, pero su expresión debe de ir acompañada adicionalmente de una argumentación jurídica, porque es de esa manera que se va a llevar el mensaje adecuado al interlocutor, en este caso al juez. Debemos de tomar en consideración de que el sistema hispanoamericano, que anteriormente era escrito, adopta la oralidad tal como el sistema anglosajón, pero hay una diferencia entre los sistemas latinoamericanos e hispanoamericanos con relación al sistema de administración de justicia anglosajón. En nuestro sistema, básicamente, o en la mayoría de los casos, las decisiones o los procesos son conocidos por un juez técnico, por un juez de garantías, por una autoridad, por un abogado, por un conocedor del derecho, y es quien toma en la mayoría de casos las decisiones sobre los casos que conocen. En el sistema anglosajón, la mayoría de casos, si no la totalidad, es conocida por tribunales de jurado, por personas que no son conocedoras del derecho y a quienes impacta mayormente la oratoria, que es el arte de hablar en público y la cual presta una serie de facultades e herramientas que el abogado puede hacer valer a efecto de convencer a un grupo de personas constituidas en tribunal de jurado que desconocen aspectos puramente jurídicos y pueden ser llevados, arrastrados por las emociones que permite la oratoria poder inculcar, poder expresar al momento de que el abogado ejerce la defensa de su caso.
En nuestro sistema, la oratoria jurídica debe de ir acompañada básica y fuertemente por un sistema o por unas técnicas de argumentación jurídica basada en el razonamiento lógico, basada o que se desprenden de la capacidad del conocimiento jurídico y técnico que tiene el abogado. No puede utilizarse las técnicas simples, sencillas, que se pueden utilizar en el sistema anglosajón en nuestro sistema jurídico oral hispanoamericano, ya que acá en este sistema debe de argumentarse. La oratoria es importante porque nos ayuda a poder llevar un mensaje de manera más clara, más adecuada, pero su componente, que es la argumentación jurídica, es elemental. A este nivel podría decir que si comparamos el nivel de importancia del dominio de estas dos herramientas, entre la oratoria jurídica y la argumentación jurídica, es de mayor peso para nuestro sistema la argumentación jurídica. Un cuarto atributo necesario para que el abogado tenga éxito en el ejercicio profesional es que éste actúe de manera ética, con honestidad en relación tanto con su cliente, diciéndole o explicándole el estado de su caso, las posibilidades de conseguir resoluciones favorables o el tipo de resoluciones favorables o más beneficiosas que puede obtener en el estado de su proceso. E igualmente una actuación de buena fe en relación a las partes procesales y en relación a la autoridad que conoce del proceso, que conoce del caso en el cual el abogado está interactuando. Un quinto atributo necesario para que el abogado tenga éxito es que también se forje una imagen personal, una imagen que está compuesta por la ética, que está compuesta también por un comportamiento adecuado en la sociedad, que casualmente es también la quinta virtud necesaria para descubrir si tienes la vocación para ser abogado, y que lo mencioné en un video anterior. En esta oportunidad igualmente la necesidad de que el abogado tenga una buena presentación ante los tribunales y ante sus clientes requirientes de los servicios profesionales es indispensable, porque ayuda a la credibilidad del mensaje que de manera oral y bajo las técnicas de la oratoria llevas a las autoridades. También ayuda a que esa argumentación jurídica verdaderamente esté acompañada de ese nivel de credibilidad. O sea, la presentación del abogado ayuda a que el mensaje que el abogado lleva goce de mayor respaldo, de mayor credibilidad. No es que el hábito haga al monje, pero es necesario que el abogado muestre profesionalismo cuando a su vez, con su forma de vestirse adecuadamente, muestra respeto a la autoridad ante quien está llevando su mensaje, a quien quiere convencer de la credibilidad, de la razón que le asiste a su teoría del caso que está exponiendo. También muestra credibilidad ante su cliente, que se siente mejor representado cuando su abogado viste adecuadamente a la ocasión. También muestra respeto hacia uno mismo como abogado cuando tratas de vestirte de la manera adecuada, porque recordemos que el juez es una autoridad, está revestida de autoridad por la ley y le debemos respeto, y el respeto se transmite no solo con la expresión oral, no solo
por la forma en cómo nos dirigimos a la autoridad, sino de la manera en que nos presentamos ante ellos también físicamente. Por eso que hablamos allá en la oratoria que es indispensable para poder moderar, por ejemplo, el uso de la voz, los niveles de la voz y los conectores de comunicación para llevar nuestro mensaje adecuado. Es necesario la fundamentación jurídica, la argumentación jurídica, pero todo ello tiene que ir esto empacado. ¿En qué? En una buena presentación del abogado en relación al nivel de importancia que le está dando al caso. Espero que estos tips, los cuales le he llamado atributos necesarios para que el abogado tenga éxito en el ejercicio profesional, sean verdaderamente de utilidad a los estudiantes de derecho y a los abogados que se inician en el ejercicio profesional. Muchas gracias.